Buen día, este es un video para la materia de protección de datos personales, método 3.1, en la cual hablaremos de las principales funciones de las autoridades que regulan la protección de datos personales. Autoridades reguladoras en protección de datos personales. Estas componen un órgano garante frente al titular de los datos que resuelve sus quejas. A estas se les denomina solicitudes de protección de datos personales. Las autoridades reguladoras están especializadas en temas como comercio, comunicación, transporte o salud, para poder emitir lineamientos, recomendaciones y criterios que permitan la adecuada observación de los principios y derechos en materia de protección de datos. Estas son responsables del mejoramiento de la economía nacional, alcanzar fuentes de empleo e impulsar las venta de bienes y servicios tanto a nivel nacional como internacional. Son una gran variedad debido a especializaciones en distintas áreas, pero las funciones de algunas de ellas son emitir lineamientos, emitir recomendaciones y emitir criterios que permitan la adecuada observación de los principios y los derechos que rigen en materia de protección de datos. Sus atribuciones. La Secretaría tiene distintas atribuciones, entre las cuales está dar a conocer la protección de datos personales en el ámbito comercial, establecer parámetros para el desarrollo de mecanismos y medidas de autorregulación, llevar un registro de consumidores en materia de datos personales para la verificación de su funcionamiento y de diseñar políticas para la modernización y operación eficiente del comercio. Tipos de autoridades reguladoras. Existen diferentes tipos de autoridades reguladoras en protección de datos personales. Estas se dividen en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, conocida como el INAI, el encargado de garantizar el cumplimiento de los derechos del acceso a la información pública y la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. También tenemos las organizaciones garantes. Estas cooperan con el INAI en materia de la protección de datos personales. Autoridades reguladoras. Estas cooperan con el INAI y otras cuestiones relativas a la protección de datos personales y algunas otras autoridades competentes. Estas pueden llegar a ser administrativas o judiciales, que sean competentes en protección de datos personales. Órganos garantes. Son aquellos con autoridad constitucional especializados en materia de acceso a la información y protección de datos personales, responsables de garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. Además, son caracterizados por ser autónomos, especializados, independientes, imparciales y colegiados. Estos se basan sobre los principios y bases establecidos en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero cuenta con plena autonomía técnica, de gestión y capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar organización interna. Las funciones establecidas en los órganos garantes en virtud de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados es promover el derecho a la protección de datos personales. Y algunas de sus atribuciones presentadas por el INAI son promover medidas de aprevio previstas a que se refiere la presente ley, promover y difundir el ejercicio del derecho a la protección de datos personales, generar condiciones de accesibilidad a los derechos ARCO para cualquier persona, difundir el conocimiento sobre la materia de la presente ley y vigilar que se cumpla, generar indicadores los cuales sirven para analizar el cumplimiento de la presente ley y capacitar a los responsables del cumplimiento de la protección de datos personales para concientización sobre la importancia de su trabajo. Procedimiento de protección de derechos. Este procedimiento se inicia a instancia del titular de los datos o de su representante legal, expresando con claridad el contenido de su reclamación y de los preceptos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales que se consideren vulnerados. Este procedimiento se presenta al INAI dentro de un plazo de 15 días
siguientes a que se comunique la respuesta del titular por parte del responsable, esto derivado de la solicitud de derechos ARCO. La solicitud de ese procedimiento también procederá en los mismos términos cuando el responsable no entrega al titular los datos personales solicitados, cuando el responsable entrega los datos en un formato incomprensible, cuando el responsable se niega a efectuar modificaciones o correcciones a los datos personales, o cuando el titular no esté conforme con la información entregada por considerar que es incompleta o no corresponda con la información requerida. Esta solicitud se puede realizar por medio de un escrito libre a través de un formato de algún sistema electrónico desarrollado para tal efecto, y debe contener nombre del titular, nombre del responsable ante el cual se presentó la solicitud, un domicilio para contacto, fecha de respuesta por parte del responsable, actos que motivan la solicitud y elementos que se consideran procedentes para hacer el conocimiento del órgano garante. Para este se podrá resolver en un plazo máximo de 50 días después de la fecha presentadas en la solicitud de protección de datos, y las resoluciones del órgano garante podrán llegar a ser sobreseer o desechar la solicitud de protección de datos por improcedente, o confirmar o modificar la respuesta del responsable. Esta se desechará cuando el instituto no sea competente, cuando el instituto haya conocido anteriormente de la solicitud de protección de datos contra el mismo acto y resuelto en definitivo respecto el mismo recurrente, cuando se esté tramitando ante los tribunales competentes algún recurso o medio de defensa interpuesto por el titular que pueda tener por defecto modificar o revocar el acto respectivo. También cuando se trate de una solicitud de protección de datos ofensiva o irracional, o cuando sea extemporánea. Y podrá ser sobreseída cuando el titular fallezca, cuando el titular se desista de manera expresa, cuando una vez admitida la solicitud de protección de datos sobrevenga un causal de improcedencia, o cuando por cualquier motivo quede sin materia la misma. O podrá ser confirmado o modificado. En este caso, el órgano garante podrá buscar una condición ante el titular de los datos y el responsable. En caso de la falta de respuesta a la solicitud de ejercicio de los derechos ARCO por parte del responsable, el órgano garante dará visita al citado responsable para que en un plazo menor a 10 días acredite haber respondido el tiempo y forma a la solicitud o bien a respuesta a la misma. En el caso de que la respuesta atendida a la solicitud a lo solicitado, la solicitud de protección de datos se considera improcedente y el instituto deberá sobreseerlo. En el caso de que no lo haga, el instituto emitirá su resolución con base en el contenido de la solicitud original, la cual, si es determinada la procedencia de la solicitud, el responsable procederá a su cumplimiento, sin costo alguno para el titular. Procedimiento de verificación. Este procedimiento consiste en la verificación de cumplimiento de las disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales y demás normatividad de esta derive por parte de un órgano garante. Esta se puede iniciar por medio de un oficio o a petición por parte. La verificación procederá cuando se dé el incumplimiento a resoluciones dictadas con motivo al procedimiento de protección de derechos explicados en las líneas previas, o se presuma fundada o motivada la existencia de las violaciones a la Ley Federal de Protección de Datos Personales. En este procedimiento, el órgano garante tendrá el acceso a la información y documentación que considere necesaria, de acuerdo con las resoluciones. Procedimiento de imposición de sanciones. A motivo de desahogo del procedimiento de protección de derechos o el procedimiento de verificación que realiza un órgano garante, se tuviera conocimiento de que un presunto incumplimiento de alguno de los principios o disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, es posible realizar el procedimiento de imposición de sanciones. Esta funciona de la siguiente manera. Primero se notifica al presunto infractor sobre los hechos que motivaron el inicio del procedimiento por parte del órgano garante, en el cual se otorga un plazo de 15 días para que rinda pruebas y manifieste por escrito lo que a derecho convenga. 2. El órgano garante admitirá las pruebas que estime pertinente y procederá a su desahogo.
3. Tenemos concluido el desahogo de las pruebas. El órgano garante notificará al presunto infractor el derecho que le asiste para que, de considerar lo necesario, presente sus alegatos. Esto en un plazo de 5 días pasada la notificación. Y 4. Una vez analizadas las pruebas y demás elementos por el órgano garante, resolverá en definitiva dentro de un plazo de 50 días siguientes a la fecha de inicio del procedimiento. Y eso es todo. Gracias.